Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a través de los diferentes canales de esta casa editorial. Yo soy Daniel Valero, el editor de política del Espectador, y en este diálogo nos acompaña Carlos Carrillo. Él es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastre, una sigla larga. Larga y sin vocales. Larga sin vocales y además que pues tiene una agenda noticiosa donde él ha sido pues protagonista también. Director, gracias por este espacio para las audiencias del Espectador. Protagonista sin quererlo. Bueno, ya nos explicará. Esto es importante. Yo estoy metido en esto pues por las declaraciones de la doctora Angie el jueves de la semana pasada. Pero bueno, comencemos de una vez. Digamos que más allá del tire y afloje que la doctora Angie Rodríguez dice, el director Carlos Carrillo dice, realmente qué pasa en el fondo de adaptación que usted estaba dirigiendo, es la palabra, pues para que lo podamos entender todos. Sí, yo fui gerente encargado del Fondo de Adaptación, nunca estuve en propiedad. Yo estuve en un encargo y cuando se asume un encargo, ese encargo puede durar 2 días, una semana, 10 días o como efectivamente duró un poco más de un año. El Fondo de Adaptación ha tenido una mala suerte y es que ha cambiado muchas veces de gerente. Yo creo que aquí se han tomado unas decisiones que no necesariamente han sido las mejores y yo creo que yo he tenido una característica a lo largo de mi paso por este gobierno y es que pues yo cuando he tenido que ser crítico he sido crítico. Pues a mí realmente me cuesta mucho asumir el rol de cortesano que algunos ministros asumen. Y no porque yo no respete al presidente, sino porque por el contrario creo que el respeto a la figura presidencial también tiene que girar alrededor de decir la verdad. No hay nada más irrespetuoso que engañar al gobernante, porque él necesita en sus altos funcionarios, en su gabinete, en ese primer círculo, personas que le aporten, no personas que simplemente le aplaudan todas sus decisiones y le permitan seguir, por ejemplo, tomando un camino equivocado en el caso de que eso se dé, como sucedió con la UNGRD, que mientras Olmedo estaba aquí robándose la plata, pues nadie era capaz de decirle, Olmedo tenía una pésima relación con los ministros, pero pues aparentemente ningún ministro fue capaz de decirle al presidente, Olmedo se está robando la plata. Pero digamos, ya entramos también porque usted es un ser humano político, pues es un actor político vigente. Soy un actor político. Y aparte de eso, antes y no me da vergüenza hacerlo. No, y pues de eso son los políticos, pues, ¿no? Públicos, finalmente. La gente como le tiene asco a la política. Pero antes de pasar a eso de la política... Por gente como Benedetti, la gente le tiene asco a la política. Está que se habla Benedetti, Rodríguez, pero ayúdenos a entender una cosa primero. ¿Realmente está en riesgo los recursos del Fondo de Adaptación? Angie Rodríguez dice que sí, Carlos Carrillo dice que no. No. La Contraloría y Procuraduría entran. Explíquenos. No, la Contraloría y la Procuraduría siempre están. Okay. Siempre están. O sea, de hecho, hoy saldrá seguramente un informe nuevamente por esta coyuntura mediática del cierre del informe anual de la Contraloría. Y siempre en la administración pública todo es sujeto de cuestionamientos y particularmente en un gobierno como este, que es un gobierno de fractura. No es lo mismo cuando usted pasa, no sé, de Pastrana a Uribe, que cuando usted pasa de Duque a Petro o lo que pasará en este caso de Petro a quien sea que venga. Entonces estos bandazos en el color político de los gobiernos también tienen unas implicaciones que están relacionadas con los organismos de control. Perfecto. Pero yo le puedo decir que lo que dice la doctora Angie es en unas ocasiones falaz, en otras ocasiones canalla, en otras ocasiones acomodado, en otras ocasiones medias verdades, pero lo que claramente se ve es que es un ataque político para minar mi legitimidad porque yo me les he atravesado como una mula muerta a la repartija y a la entrega burocrática del Fondo de Adaptación para que el doctor Armando Benedetti arme sus paquetes, sus acuerdos políticos tras bambalinas en la Comisión Séptima del Senado. Eso es lo que está pasando aquí y eso es algo que yo puedo probar. Cuando hablan de recursos que entra la Contraloría, incluso usted en su rueda de prensa posterior a la de la doctora Rodríguez hablaban de alrededor de $1 billón que estaba para las obras de La Mojana. ¿Realmente La Mojana va a recibir algo? ¿Qué pasó con ese dinero? No, y eso pues obviamente es culpa del gobierno como tal. Es culpa de todos. Okay. No se va a hacer el proyecto porque ya no alcanza el tiempo.
Ni a Angie Rodríguez, no, nadie. Nadie. Ok. La doctora Angie ahora se está presentando como si fuera una super ejecutora, mejor dicho, le queda chiquito Peñalosa, Ok. ¿no? Como la gerente pública, no se puede. Usted no puede estructurar un proyecto de más de 300 millones de dólares en 2 meses. Simplemente es imposible. Y mucho menos con todo esto. Este espectáculo que inicia la doctora Angie Rodríguez el jueves mina la credibilidad del gobierno, del presidente, de paso la mía, pero lo que pasa es que yo no soy un actor relevante en esto. Aquí, por ejemplo, cuando usted va a buscar una empresa internacional que se meta en un proyecto de 400 millones de dólares, pues necesita que se vea un gobierno serio. Todo esto, toda esta pantomima que ella echa a andar, afecta al funcionamiento del Estado y eso creo que hay que reprochárselo a la doctora Angie. Pero hablemos específicamente de ese primer contrato, que es donde ella dice, además lo dice a modo de acusación. Ella lo hace de una manera muy histriónica, creo que todos los colombianos la vieron. Además, de una forma muy abusiva, ella utiliza las redes de la presidencia, es decir, las redes de la institución, para transmitir la declaración. Para transmitir la vendetta política. Yo, por ejemplo, si quisiera, que pues no es mi talante, pero si yo quisiera emprender una vendetta política contra alguien, lo haría con mis redes sociales, porque lo hago a nombre personal. Claro. Ella abusivamente utiliza los canales de la presidencia de la República para comenzar su vendetta política personal. Entonces, ahí arrancamos y ella arranca diciendo que el proyecto de dinámicas hídricas, que es el de La Mojana, tiene 3% de ejecución, dice que es vergonzoso, empieza a adjetivar, empieza a decir una serie de cosas en contra mía, básicamente sugiriendo que soy un inepto y un corrupto. ¿Por qué ese proyecto hoy en alguna cifra podría aparecer en 3% de ejecución? Porque es un proyecto que trasciende los gobiernos. Es un proyecto plurianual. Para los que no sepan qué es plurianual, la doctora Angie no lo sabe, por ejemplo, es que se desarrolla durante varias vigencias. El 82% de ese proyecto es, de esos recursos, del casi 1.2 billones de pesos, el 82% de los recursos son para la obra. Entonces, si la obra no se ha contratado, ¿cómo podría estar adjudicado? ¿Cómo podría estar ejecutado? ¿Cómo podría haber un compromiso presupuestal si no hemos hecho ni siquiera los diseños? ¿Cierto? Entonces aquí voy y le cuento qué pasa en el tiempo que yo estuve en el Fondo de Adaptación. Yo llego y asumo el fondo porque el presidente decide mover a la doctora Elga Rivas, que me parece una mujer maravillosa, por quien tengo un gran afecto, decide moverla al Ministerio de Vivienda. Entonces me encarga a mí del Fondo de Adaptación. Y vea, yo creo en este proyecto político. Y el Fondo de Adaptación además tenía recursos, es una entidad técnica, es una entidad ejecutora. Y yo llego al encargo a tratar de hacerlo bien. Pero por supuesto que llego con las manos atadas. ¿Por qué con las manos atadas? Primero porque no soy el gerente en propiedad, soy el gerente en encargo. Entonces, obviamente ahí empiezan esas tensiones de los subgerentes que ya estaban ahí, que quieren el puesto, ¿no? Y empieza, eso no es tan fácil de llevar, porque obviamente los subgerentes esperaban que ellos subieran a gerentes. Y llega usted. Y llego yo. Cuando usted llega en encargo, pues a mí el presidente nunca me dijo, usted se va a quedar ahí 1 año, se va a quedar 1 mes, simplemente sacó una resolución sin preguntármelo y me puso de encargado. Y desde el momento 1 yo traté de hacer las cosas lo mejor posible. Y decidí darle continuidad porque aquí justamente el problema de ejecución es perder tiempo. Entonces yo dije, yo aquí no voy a perder tiempo, yo confío en la doctora Elga, si aquí vienen unos proyectos andando, yo no voy a llegar ni a echar a los subgerentes, que hoy me arrepiento de no haberlos echado, pero yo en ese momento dije, yo no voy a llegar a echar a la gente, yo no voy a llegar a volver a empezar, porque ya para ese momento, ya cuando yo asumo la gerencia el año pasado, ya el tiempo era corto para estructurar un megaproyecto como el de dinámicas hídricas. O sea, usted tuvo una continuidad de lo que recibió. Yo le di continuidad a lo que recibí. ¿Y usted hasta qué punto llegó? Ya le digo. Sobre el primer proyecto, el que ella habla del 3% de ejecución de manera falaz.
había una consultoría que ya estaba en proceso de estructuración. Una consultoría muy grande, una consultoría de 56.000 millones de pesos, que era la que iba a definir qué se iba a hacer con ese 1.2 billones de pesos. Esa consultoría tenía que adjudicarse en diciembre del 2024. ¿Qué problemas tenía esa consultoría? Esa consultoría tenía un plazo de ejecución de casi 18 meses. Entonces, si se hubiese firmado el acta de inicio de esa consultoría, ojo con las cifras, por 56.000 millones de pesos, habríamos estado recibiendo los entregables realmente casi que al final de este año o comienzos del próximo. Y los tiempos para, con ese resultado de los 56.000 millones de pesos, contratar el proyecto de 1 billón de pesos, pues los tiempos no daban. Okay. Entonces, la decisión que se toma antes de que yo llegue al fondo es que 200.000 millones de esa plata del proyecto se van a ir a medidas no estructurales. Okay. Y 900 y pico de mil se van a ir a la obra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque entonces se reparten los recursos en las subgerencias. La subgerencia de regiones se queda con una parte de las medidas no estructurales, pero la plata gruesa se queda en la subgerencia de proyectos. Y aquí yo quiero ser enfático en algo que las personas que saben de función pública lo van a entender. La ordenación del gasto, en el caso del Fondo de Adaptación, no la tenía el gerente general. La ordenación del gasto la tenían los subgerentes. Y eso no es una resolución que haya puesto yo. Aquí, por ejemplo, Olmedo, cuando llegó, él modificó la ordenación del gasto y le dio ordenación del gasto sin límite de cuantía a todo el mundo. O sea, pero literalmente a todo el mundo, porque lo que querían era hacer, pues, contratar. El fondo funcionaba distinto. Yo cuando llego, le repito, yo fui muy cauteloso. Yo no sabía cuánto tiempo me iba a quedar y eso ya iba andando. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto de los 56.000 millones de pesos? Que aparece el periodismo en diciembre y me dicen, hay unas denuncias de corrupción en ese contrato. Y yo escucho, yo vine aquí a cuidar los recursos públicos, yo vine aquí a cuidar el buen nombre del presidente del gobierno y del proyecto político. A pesar de que muchos otros, pues eso poco les importa porque lo que quieren hacer es enriquecerse. A mí eso no me mueve. Entonces me reúno con los periodistas, Nacho Gómez, casi nada, y pues entro en pánico, ¿cierto? Porque eso sí se veía muy chueco. Consulto a mis asesores externos, me pongo al frente con mis personas de confianza, que eran muy pocas porque a mí no me dejaban nombrar. A mí Bonilla no me dejaba nombrar en el fondo, según él por orden del presidente, pero entonces usted Bonilla no me dejaba nombrar. Entonces yo me apersono de ese comité evaluador y lo que encontramos es que ningún proponente cumplía con los requisitos. Pues. Entonces, pues toca declararla desierta. Ahora, si hubo o no favorecimiento, nosotros le dimos traslado a la Fiscalía, por supuesto, de esas denuncias que aparecen. Porque para eso usted no necesita hacer una rueda de prensa como la que hizo la doctora Angie Rodríguez. Eso es la cotidianidad en una entidad pública. Usted le llega una denuncia, usted la traslada a la Fiscalía. Ahorita estamos en diciembre del 2025. Esto fue hace un año. Después de todo eso. Esto fue hace exactamente un año. O sea, me acuerdo perfectamente porque justo el día que yo recibo la llamada en la que me explican con detalle qué era lo que estaba pasando, estábamos en el evento de cierre de año de la unidad, que será este viernes aquí. Cuando pasa todo esto y usted habla de la Fiscalía, estábamos hablando que la Contraloría y la Procuraduría están vigilando, ¿a hoy ha encontrado algún tipo de respuesta de estos organismos que al fin y al cabo son los que tienen que indagar sobre esos temas? Eso siempre va muy lento, la Fiscalía tiene muchas cosas que hacer. No han metido a la cárcel a los congresistas de la UNGRD, porque están metidos en la cárcel 2, pero usted sabe que, y se los enumero, están mencionados la doctora Berenice Bedoya, que apareció en el fondo. Sí, a la que Benedetti le dio el fondo de adaptación. Marta Peralta, Julio Elías Chagüí, el señor Wadid Mansur, que ahora va para el Senado. O sea, todos estos, y bueno, bastantes más, Peinado, bueno, otros que no se lanzaron. Estos, pues pasa el tiempo y no avanzan los procesos tampoco. Y yo aquí quiero hacer una aclaración porque obviamente esto siempre será sujeto de escrutinio. Yo aquí no estoy hablando de las elecciones que vienen ni de que voten o no voten. Yo estoy hablando aquí de exigirle a la justicia resultados.
porque si no empiezan a pasar estas cosas. Y no ha obtenido ningún tipo de respuesta. Ahí está hablando de la justicia penal, pero ni de la disciplinaria ni de la fiscal. Esos son procesos muy lentos, pero además son proyectos que empiezan su ejecución. Pero déjeme sigo con el tema del 3% de ejecución, porque eso es un poco en lo que la doctora Angie fundamenta sus ataques, ¿cierto? En decir que yo soy un incompetente porque ese proyecto tiene 3% de ejecución. Yo estoy muy orgulloso de no haberme dejado meter ese gol de los 56.000 millones de pesos. Porque si yo no hubiese recibido las alertas de la prensa, muy seguramente ese comité evaluador hubiera adjudicado ese contrato. Porque el gerente no está en todos los comités evaluadores. Eso es obvio. Eso no es que yo me quiera lavar las manos. Es que eso funciona así. El gerente, por supuesto, que puede intervenir y puede echar a los subgerentes o puede moverlos o puede hacer lo que quiera, pero el gerente no está todos los días viendo. Para eso existen unos subgerentes que además son ordenadores del gasto, y esto es muy importante. Eran ellos los que ordenaban el gasto, son ellos los que asumen la principal responsabilidad jurídica, disciplinaria y penal, al ser ellos los que estructuran los procesos. Que eso es algo que la doctora Angie desconoce permanentemente cuando se le menciona el nombre de Andrés Charri, que es el subgerente de regiones que estructuró la ruta del arroz. Entonces, mi decisión es la siguiente. Mi decisión es, bueno, esto se cayó, quedan 2 años de gobierno, menos de 2 años de gobierno en ese momento, entonces aquí vamos a correr para hacer un proyecto llave en mano. Entonces, un proyecto de infraestructura o un megaproyecto como este tiene distintas etapas. Fase 1, fase 2, fase 3. Yo arranqué muy rápidamente porque justamente ejecutar bien, que esa es una palabra que está ahí en el inconsciente colectivo, pero que dice muchas cosas, es ejecutar los recursos con probidad, que no se los roben con celeridad, pero haciendo las cosas. Lo empezó. Eso yo lo eché a andar en marzo. Cuando se va a Bonilla, se destraban los nombramientos, ¿cierto? Con el doctor Guevara era mucho más fluida la conversación. Luego también con la llegada en primera instancia de la doctora Angie también, yo se lo juro, hasta la semana pasada yo no sabía que Angie me odiaba con esa visceralidad. ¿Ustedes alcanzaron a reunirse para hablar del fondo de adaptación? No, no me quiso recibir. En ningún momento. En ningún momento. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Pues más allá de si él se la encuentra en un consejo de ministros y esas cosas. No, pues yo no hablo con ella hace tiempo, porque de un tiempo para acá empezó a ser un poco más distante, a no contestar los mensajes, pero ella al principio cuando llega contestaba muy rápidamente, era muy diligente, era pues contrastada con Laura Sarabia, era bastante más accesible el presidente con ella que con Sarabia. Pero entonces finalmente yo puedo nombrar en marzo mis asesores. Imagínese usted. Claro. Después de casi como 8 meses de estar en la gerencia del fondo, finalmente puedo nombrar a mis asesores. Yo desde enero empecé a hacer unos cambios ahí porque empecé a perder la confianza en los subgerentes. Les moví la ordenación del gasto, por ejemplo, a la doctora Paola Miranda, que era la que había estructurado el proyecto de los 56.000 millones y que estaba más en estado de gravidez, ¿no? Ella tiene al bebé un poco antes de que se adjudicara el contrato. Yo la quito de la subgerencia de proyectos y la paso a la subgerencia de riesgos. Le quito la ordenación del gasto, o sea, le quito el control sobre los recursos grandes, que eso es lo que hace un gerente. O simplemente pedir la renuncia. Ahí también viene el tema de la licencia de maternidad, que es una limitante legal, es complejo, eso hace que todo sea mucho más difícil. Finalmente, cuando pasa el tiempo de la licencia de maternidad, yo le pido la renuncia. Después de ese tiempo. Porque había perdido la confianza en ella. Y además, lo que pasa con ese proyecto de dinámicas hídricas es que, bien sea por dolo o por incompetencia, ese proyecto salió mal. Y cuando un proyecto sale mal, pues tiene que asumir las consecuencias. O sea, a diciembre del 2025 que estamos grabando esta entrevista, tampoco se dio ese proyecto. Pero venga, aquí le digo cómo son los tiempos porque yo estuve hasta septiembre. Sí. Entonces, yo arranqué con una nueva modalidad de contratación. La Mojana está sobrediagnosticada. Aquí es el enfoque político lo que importa. Entonces, no es lo mismo lo que haría en La Mojana el gobierno de Iván Duque a lo que haría el gobierno de Gustavo Petro. Yo me monto en el enfoque
del presidente Gustavo Petro de ordenar el territorio alrededor del agua, Sí. de permitir que el agua fluya y demás, y empiezo a estructurar ese proyecto in-house, para lo cual, por ejemplo, varios de los insumos los hacemos a través de un contrato de ciencia y tecnología que la doctora Angie mentirosamente dice que no hubo concepto. Yo tengo el concepto, yo aquí tengo todos los documentos, Sí, con sí, mucho sí. gusto Muchas se gracias. los comparto. Está el documento, el concepto del Ministerio del MinCiencias que dice que sí. Ahí no hay nada, Ok. ahí no hay absolutamente nada. Esos insumos son para que nuestros propios equipos puedan avanzar y para luego pasar a la fase de ingeniería básica. Ujú. Esa ingeniería básica se hace a través de un proceso, todo esto es ley 80, Sí, todo sí. esto está en SECOP, todo esto es sujeto de comentarios. Aquí no hay superpoderes de contratación como en la UNGRD, esto todo se hace de manera abierta y transparente por ley 80. Ese proyecto de la ingeniería básica que buscaba contratar una ingeniería básica no muy costosa en términos del macroproyecto, Sí. mucho más barata que los 56.000 millones de la consultoría, pero muy rápidamente poder comenzar el proceso de estructuración, llave en mano, de la mega obra. Ok. Se lo aprendí a Peñalosa, por cierto. Algo le aprendió Algo a le pesar aprendí. de los temas. Así fue como amarró el metro de Bogotá, Pero volvamos haciendo el proyecto llave en mano. Entonces, cuando no nos queda tiempo en el gobierno, Ajá. pues lo que hacemos es que un solo contratista haga diseños, Ok. los diseños de detalle y la obra. Y hoy en día, por favor, conteste a las audiencias del espectador. ¿Qué pasó con eso? Estábamos a días de adjudicar, Ajá. a días, no a meses, a días, a 10 días o 12 días de adjudicar, y me sacan del fondo para entregárselo a la repartija política de Benedetti. O sea, lo que usted empezó quedó frenado. Quedó frenado. Cuando a mí me sacan del fondo, Ujú. yo empiezo a insistirle a Benedetti en la importancia de contratar el proyecto. Ujú. ¿Por qué? Por lo que le digo. Porque si nosotros no lográbamos, que ya no lo logramos, si nosotros no lográbamos contratar ese proyecto en este gobierno, nos empezamos a jugar a la suerte la ruleta rusa de qué va a pasar. Ujú. Porque yo le aseguro que si gana un gobierno contrario a nuestra visión de respeto por la naturaleza, el proyecto no se va a hacer así. Porque este es un proyecto que tiene unas consecuencias positivas para la naturaleza, pero probablemente no tan positivas para intereses económicos. Y todo esto usted también se lo presentó a las autoridades y organismos de control. Eso hay una vigilancia permanente de los organismos Ok. de control. Ujú. Entonces, yo ya no soy el que adjudica el proceso Sí. de la ingeniería básica, pero yo sí empiezo a decirle a Benedetti, mucho ojo con eso, porque aquí están metiendo una gente que es enemiga de nuestro proyecto, una gente que va en contravía de lo que nosotros queremos y pues el ministro del Interior es usted, pero aquí no van a llegar a ponerse esto de ruana para que después el presidente se dé cuenta y se ponga furioso y termine el legado de este gobierno embolatado. Ahí es cuando llega la doctora Catherine Rojas, Sí. que es quien me sucede a mí en la gerencia del Fondo de Adaptación. La señora Catherine Rojas es la esposa o exesposa, ahí hay un, no sé, usted sabe cómo son esas cosas, de Tito Lobo Carretero, que es subdirector del Fonsecom de Benedetti. Del Ministerio del Interior. Ujú. Número 2 ahí con Verdugo, ¿cierto? Ahora, Entonces, ¿qué pasa? En la subgerencia de proyectos, Ajá. la del billete, ponen al yerno de Berenice Bedoya, sí. que ya lo habían postulado anteriormente como gerente y yo también lo dije y empecé a hacer pública mi preocupación porque una entidad técnica importante para el legado del gobierno terminara en manos de la politiquería de las regiones que ya sabemos interesadas alrededor de eso. Antes de- Este señor Ajá. Lobo Carretero, tengo entendido, pues usted sabe que estas cosas generalmente pues son un poco del trasegar Sí, político de sí, la sí. gente, es cercano a Zulema Hatim. Toda la clase política tradicional allá de se Córdoba mueve y y tiene un interés. todo eso de por allá. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la señora Catherine Rojas, es como si hubiera ganado Abelardo de la Espriella. Ujú. Entonces ella llega, las oficinas del fondo estaban aquí al lado, ella llega el primer día, así, pues va a la peluquería, llega extraordinaria, ¿cierto? Y echa a todo el mundo. Saca a toda la gente. Ok. Echa a todo el mundo, paraliza la entidad y empiezan las demoras. Porque, por ejemplo, la adjudicación
de esa ingeniería básica que tenía 11 proponentes, que el proceso estaba bien montado, empieza a demorarse hasta que finalmente se adjudica 2 meses y medio después y nos quita la ventana de oportunidad de haber podido completar el proceso llave en mano. Ese proyecto llave en mano ya estaba muy cerca de quedarse sin tiempo y perdiendo 2 meses y medio, pues ahora sí que ya no se va a alcanzar a hacer. Yo se lo digo al presidente, le pongo las alertas, le escribo y le digo, presidente, ahí están metiendo a una gente que viene del gobierno Duque, que son personas cercanas a personas que usted no quiere tener. Yo cumplo con advertirle al presidente. Es que esa es la otra pregunta que le quería hacer en medio de toda esta descripción que usted nos hace. Angie Rodríguez dice, yo le avisé todo al presidente y él me autorizó a hacerlo público. ¿Acá pasó lo mismo? Pero lo que pasa es que yo se lo advierto al presidente y el presidente incluso nos dice en un consejo de ministros, regaña a Benedetti y le dice, Benedetti, le dice el presidente Benedetti, Aníbal Pérez está en el fondo por su culpa. Pues claro, porque es Benedetti el que mete a esta señora. Y pasa allá de un regaño público, no pasó nada según No, sí pasó porque tumbaron a la señora Catherine Rojas y la sacaron de la gerencia del fondo. Y yo se lo aseguro que a la señora no la sacaron porque Benedetti quisiera sacarla porque era de él. La sacaron porque el presidente le debió exigir que la sacaran. Y volvemos a todo esto, el presidente... Y ahí es cuando ponen a Angie Rodríguez de gerente encargada. ¿Y a usted el presidente le respondió algo de sus alertas? No. ¿Y se ha reunido con él personalmente después de todas estas 2-3 semanas de turbulencia pues, en torno a este tema? No, no me he reunido con él. Yo espero reunirme con él hoy o mañana. Le escribí esta mañana, no me ha contestado. Pero lo que pasa es que aquí el tema de la reunión con el presidente es bastante simple. O sea, es el presidente me va a pedir la renuncia o no. ¿Y usted se ve renunciado o no? Pues lo que pasa es que yo no tengo ningún apego por el cargo, a diferencia de lo que evidentemente está haciendo Angie Rodríguez. A Angie Rodríguez la semana pasada la echaron. Y la echaron por no hacerle caso al presidente. Como no le hace caso al presidente en el caso del Fondo de Adaptación. Vea, a mí me llegó un informe apócrifo hace unas semanas que le entrega la jefe de planeación del fondo, que es la señora Diana Marcela Medina. Ese informe apócrifo dice todo esto mismo que ella dijo después en la rueda de prensa. Dice todo lo mismo. Y es un informe que yo leo y digo como, pues, esto claramente es un informe malintencionado. Hay un informe de 400 páginas, que es mi informe de gestión que yo entregué cuando salí, y le escribo a Angie cuando recibo ese informe y le digo, nuevamente le insisto, Angie, sentémonos. Angie, yo con mucho gusto te envío el informe, sentémonos con los técnicos, sentémonos con los equipos, para que tú sepas, porque yo creo que aquí se están robando la plata de la ¿Y habló con ella o tampoco? Nunca me recibió. En un diálogo con este diario también dijo que si estaba dispuesta a reunirse con usted, ¿ya es momento o ya la decisión es directamente lo que diga el presidente? Pues imagínese, después de haber armado semejante escándalo mediático, pues yo siempre he estado dispuesto a darle a ella las explicaciones, pero pues no es la mejor manera de pedirla hacer un escándalo que le hace tanto daño al gobierno y tanto daño al país. O sea, en este momento ya no habría un pues espacio de yo diálogo. No tengo ningún problema en sentarme con ella y hacerle entender cosas que claramente no entiende, porque ella ni siquiera entiende que es un proyecto plurianual. O tiene muy mala intención al presentarlo como lo presenta, porque además ella miente abiertamente en ciertos porcentajes de ejecución. En todo el contrario, ya lo que dice es que por el contrario usted es el que miente, o sea que al final de todo esto serán los organismos de control y una decisión política del presidente. Pero vea, yo creo que eso no es tan así, porque aquí hay verdades que son evidentes. Ella no puede decir que algo tiene 3% de ejecución cuando desconoce que no se ha contratado la obra. Ella no puede decir como gran cosa que hay 3% de ejecución cuando el 82% de los recursos pues dependen de una contratación posterior que ya ni siquiera se va a hacer porque los cambios en la gerencia también han entorpecido ese desarrollo. Culparme a mí de eso es infame. ¿Y usted la va a denunciar por algo? Pero lo que pasa es que ella siempre dice, digamos que la falta de rigor y la torpeza política no es punible, ¿no? Y ella siempre dice presunta, supuesta, en su rueda de prensa pues yo diría tan
es que es hasta caricaturesca, ¿no? Esa rueda de prensa que da ella como si fuera la presidenta, ¿no? Además, abusivamente utilizando los estudios de presidencia, las pantallas de la presidencia. ¿Usted cree que el presidente no le da autorización de eso? Eso me lo tendrá que decir el presidente, porque yo decido no creerle a Angie Rodríguez. Okay. Yo le creeré al presidente y cuando me pida la carta, yo se la entrego y se la entrego además con la frente en alto. Porque yo puedo mirar a los ojos al presidente, yo puedo hablarle de frente al país y decirles que yo aquí lo único que he hecho es partirme el lomo por este proyecto político y porque las izquierdas sean viables en Colombia después de 100 años de lucha. Para cerrar este diálogo... Cosa que no podría decir Armando Benedetti, ¿no? Y otros círculos. Y otros muchos. Y otros muchos. Pero es que yo creo que es importante, estos espacios largos tienen la ventaja de que se pueden dar explicaciones puntuales sobre lo que afirma Angie Rodríguez, porque no es de que yo diga A y ella diga B. Es que son cosas que tienen trazabilidad, que tienen archivos. O sea, por ejemplo, cuando ella habla del proyecto Senderos para la Paz, sí. Los planes de pagos en el fondo existen y los pagos se hacen trimestrales. Entonces, yo no he estado ya en 2 pagos trimestrales. O sea, ya han pasado, ya van a completarse casi que 2 momentos de pago en los que yo no tengo ninguna responsabilidad porque ya no soy gerente del fondo. Entonces, ¿cómo va la ejecución física de Senderos para la Paz? Senderos para la Paz ha estructurado 140 convenios. Eso son convenios con las juntas de acción comunal, eso es con el INVIAS, y lo que está trabado ahí son los pagos. Que es otra cosa. Y eso no es culpa mía, pero ella lo hace de una manera absolutamente falaz. Si a ella le parece que se están haciendo proyectos innecesarios, como también lo sugiere en su alocución, en su alocución presidencial, bastante, pues, tipo sainete. Eso está en el plan de acción. Yo modifiqué el plan de acción por todo lo que había pasado, por la licitación que se cayó, en fin. Yo modifiqué el plan de acción, pero yo no lo modifico solo. Para modificar el plan de acción hay que pedirle permiso a la junta directiva del fondo. Y ahí está la trazabilidad y todo el tema. Y ella votó positivo, el DAPRE votó positivo, el Ministerio del Interior, el doctor Verdugo, votó positivo. Entonces, si le parecía que lo que yo estaba haciendo era tan malo, en junio, no le estoy hablando del año pasado, hace unos pocos meses, entonces, ¿por qué el DAPRE vota positivo? Pero yo lo que le digo, o sea, digamos, también son espacios donde se pueden dar explicaciones, pero también las audiencias merecen claridades. Y más allá de todo este tema técnico y demás, que evidentemente usted conoce muy bien, por algo está en los cargos que está, y la directora del DAPRE tiene sus versiones, por algo ella también está en los cargos que está. Y su libreto. Ustedes son los funcionarios públicos. En términos de ese tema, también es que todo está atravesado por esos ruidos de fuego amigo. Usted es una persona frentera para hablar. ¿Cree que todo esto hace parte como de eso? Es que hasta la primera dama lo denunció penalmente en la fiscalía. Dijo en algún momento, aquí en el gobierno sufrimos de fuego amigo. Sí. ¿Eso está pasando hoy en día? ¿Todo esto es otro capítulo más? Pues en el caso de Benedetti no es fuego amigo, porque él no hace parte de este proyecto político por más de que esté afiliado a la Colombia Humana. Benedetti es un político tradicional que no está en esto, no está metido en este barco porque quiera un país mejor o porque le duela el Bichada o porque le duelan los pobres de Tumaco. Está aquí porque es un dandy que quiere seguir llevando una vida de extravagancias, de lujo, de poder, además con un usufructo muy vulgar del poder, ¿no? Son personas que quieren el poder para su beneficio personal, para su placer, para ejercerlo de maneras generalmente no muy santas. Más que fuego amigo, yo lo que veo aquí es que hay una enorme incomodidad de algunos sectores del gobierno con que yo permanezca en el gobierno, y más a puertas de las elecciones. Esta unidad, y esto es muy importante que el país lo entienda, esto es un bolígrafo de oro. El director de la UNGRD puede contratar sin licitación, sin CDP, puede contratar sin tener la plata. Y eso es clave en elecciones. Pues imagínese usted, esta es una entidad que ha sido lamentablemente víctima de eso.
Olmedo en el 2023, y estas investigaciones ojalá sigan avanzando, Olmedo se dedicó toda la campaña a hacerle campaña a sus candidatos. Al señor de Uribia, a la gente allá en Girón Santander. O sea, es como Olmedo era un operador político que iba repartiendo mercados, moviendo las cosas de un lado a otro, haciendo política de la manera más ramplona con los alcaldes de los pueblos. Entonces, si yo estoy aquí, si yo sigo sentado en ese despacho durante los próximos 4 meses, de aquí no se va a ir un centavo a favorecer un candidato, que es uno de los relatos que empezó a montar el señor Benedetti en Twitter la semana pasada. ¿Usted no tiene candidatos de nada para el 26? Pues por supuesto que no. Yo tengo amigos que son candidatos, porque yo soy político. Entonces, por ejemplo, en las elecciones del 26 de octubre hubo muchos candidatos que son amigos míos, que seguramente personas que trabajen aquí o contratistas o lo que sea, votaron por ellos, pero yo no le voy a decir por quién voté, creo que todo el mundo sabe por quién voté. Eso no es un secreto para nadie, pero aquí no se están utilizando los recursos, se lo he exigido, de esto hay pruebas, vea, cada vez que a nosotros nos dan un micrófono, empezamos a decir, estamos en ley de garantías, si alguien viene en calidad de candidato, por favor absténgase, sálgase. El ejemplo que yo le he dado a mi dirección y a las personas que están bajo mi liderazgo es que no se utilizan los recursos públicos para hacer política. ¿Usted cree que todos en el gobierno pueden decir lo mismo? ¿Usted vio cómo fueron las votaciones, por ejemplo, del 26 de octubre, con esas cosas tan atípicas, como por ejemplo lo de la DIAN con la candidata de ¿cómo es que se llama? Camelia, o la otra, la votación, las votaciones gigantescas en unos departamentos que uno dice como que, ¿usted cree? Yo no sé si a usted le parece que tiene algún sentido que un tipo como Pedro Flores, que es de Benedetti y de los Torres, tenga más votos que una persona que es un referente en la izquierda como Wilson Arias. Eso es una votación claramente atípica. Y eso solo se consigue desviando el poder del Estado o muchísimo dinero a una campaña. Para cerrar este diálogo, usted está diciendo entonces que estuvieron infiltrados porque de alguna manera toda esta gente también llega por instrucción del presidente Petro. Pues lo que pasa es que una infiltración es cuando a usted se le meten sin darse cuenta. Y aquí se les abrió la puerta en el 2021. Aquí llegaron a construir un acuerdo político que es algo que puede ser moralmente reprochable, pero que han hecho todos los gobiernos antes de Gustavo Petro. Entonces aquí pues hay una gente teusaquillo, chapinero, ¿cierto? Que desde un pedestal moral dice, pero es que ustedes dijeron que eran el cambio. Pues en eso podemos estar de acuerdo, pero imagínense qué vale más la pena. Que yo me dé la pela por entrar al gobierno, por estar aquí, por proteger los recursos, por proteger el proyecto político, o simplemente decir, uy, no, Benedetti huele muy feo, entonces no voy a aceptar un cargo en el gobierno. Pues claramente yo tomé una decisión de la cual no me arrepiento. Pero para cerrar, yo quiero decirle una cosa a los colombianos. Y es que yo creo que aquí queda claro qué es lo que yo he venido haciendo. Yo además tengo un extraordinario equipo de comunicaciones. Nosotros comunicamos lo que hacemos. Yo puedo mostrar mi gestión con cosas tangibles. Por ejemplo, el proyecto de protección costera de Cartagena. Ese proyecto, que además lo hacemos con un alcalde de signo completamente contrario en términos ideológicos, va bien, va en tiempos, se está ejecutando de la mejor forma y le está cambiando la cara a Cartagena. Yo, por mi decisión, le he adjudicado más de 115.000 millones de pesos a proyectos en el Chocó. Eso es 7 veces más de lo que habían hecho administraciones anteriores. Por mis decisiones, vamos a tener con la Fuerza Aérea helicópteros de última generación en el combate de incendios. La Armada Nacional va a tener 2 buques de apoyo logístico. Hemos despachado millones de kits de asistencia humanitaria de emergencia. Hemos llegado a los lugares más apartados del territorio nacional. Hemos destrabado reasentamientos como el reasentamiento de Tablón de Gómez en Nariño. El miércoles, bueno, si sigo como director, voy a ir a entregar al barrio 23 de enero en Cúcuta
unos apartamentos que eran una deuda que el gobierno no había podido zanjar en años. Destrabamos el problema de Mocoa, que es gigantesco, para recuperar ese lote y seguir avanzando con los 80.000 millones de pesos que están invertidos ahí. Recogimos los residuos de Providencia, que eran un problema descomunal. O sea, aquí yo me puedo quedar una hora más haciéndole el listado de las cosas que, según la señora Angie Rodríguez, por su maledicencia y porque pues está en últimas en guerra contra mí, se niega a reconocer, diciendo que yo soy un incompetente. Pues el país va a juzgar si yo soy un incompetente o si aquí lo que hay es una bola de corruptos que están tratando de volver a tomarse la entidad en época de elecciones. ¿Se siente que el presidente Petro lo escucha? Pues a veces me escucha por la W. El presidente es una persona que ya diciéndolo aquí muy en tono personal, yo siento que el presidente está muy solo. Yo siento que el presidente quisiera poder entregar más, darle más resultados al país. El tiempo ya se acaba, aquí no hay reelección, esto el 8 de agosto se acaba y se acabó, y seguramente no es una persona feliz, ¿no? Es mi lectura, puede que me equivoque, habrá que preguntarle a él, pero yo creo que a él sí le hace falta estar rodeado de personas que lo cuiden más. Si a uno lo rodea un tipo tan oscuro como Benedetti, pues eso no lo lleva a uno a ningún lado. Doctor Carrillo, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por acompañarnos en este episodio de Entrevistas El Espectador, y bueno, estaremos en una siguiente oportunidad y viendo el desenlace de esta coyuntura con la que se cierra el 2025. Muchas gracias.